Gloria, ¿cómo te sientes? Estoy muy feliz de compartir este tema de la felicidad, de lo simple y lo extraordinario. Estoy muy contenta. Síganme para que puedan ver de qué se tratan los defectos y cómo podemos sacar provecho de todas esas cosas. Hola mundo, gracias por estar al otro lado y bienvenidos al nuevo Congreso Mundial Ciclo de la Vida, Proyecta tu Alma. Bueno, soy Elena Crespo y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo, por supuesto, de Mindalia.com, que siempre está presente. Vamos a tener en este congreso 3 días completos de conferencias gratuitas. Tendremos a más de 20 ponentes expertos en este tema que es el ciclo de la vida y cómo pues, tener una mejor vida, ¿no? Así que os animo a no perderos ni una de nuestras conferencias. Estaremos en riguroso directo y en multiplataforma, como siempre. Para más información sobre el programa, los ponentes invitados, podéis acudir a www.mindaliacongresos.com, donde además podréis también obtener información sobre especiales y congresos del canal venideros. Bueno, pues en esta ocasión me encuentro con Gloria Toro. Ella estuvo con nosotros, estuvo compartiendo pantalla conmigo hace no mucho tiempo. Es una mujer muy interesante, muy alegre, rebosante de vida. Así que qué mejor para este congreso tan lleno de vida, ¿no? Os invito a quedaros con nosotras porque de verdad que os va a encantar. Ella nos trae una conferencia titulada La felicidad, de lo simple a lo extraordinario. Así que os cuento un poquito más sobre Gloria antes de darle paso. Gloria Toro es licenciada en Educación Especial y psicoanalista, especializada en psicoanálisis con niños, además de escritora. Bueno, pues ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola a todos, estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias Elena, me encanta compartir contigo en esta oportunidad también. Fenomenal. Pues no te voy a robar ni un minuto porque este tema de la felicidad es tan importante que quiero que te explayes. Así que después nos vemos para las preguntas, Gloria. Perfecto. Entonces, voy a hablar de la felicidad, de lo simple a lo extraordinario. La ruta que voy a seguir es precisamente esos 3 pasos y vamos a hablar de lo simple, vamos a hablar de lo extraordinario y de cómo ese paso de lo uno a lo otro nos puede asegurar un método para la felicidad, porque hoy les quiero regalar mi propia experiencia y cómo es que llegué a ese método y cómo es delicioso vivir así sin lo simple. Vamos a empezar con lo simple. Cuando tú vas al diccionario de la Real Academia Española encuentras que lo simple puede ser lo que está compuesto por un elemento, lo que no tiene características en demasía, algo que no tiene algo de lo especial, digámoslo de esa manera, lo simple. La pregunta que yo me hice fue, ¿qué es lo simple? ¿Qué es lo más simple en un ser humano? Inclusive esa palabra está como muy asociada a la cotidianidad como tal. Pero lo simple en relación a lo que le pasa a los seres humanos son sus defectos. Entonces sería algo así como, ¿qué es lo más simple en un ser humano? Los defectos. Los defectos lo vamos a tomar como aquello nuestro que sobra y que lastima nuestro vínculo con nosotros mismos y con los otros. Lo vamos a tomar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo simple? Los defectos. ¿Qué es el defecto? Eso que lastima porque es un exceso en nuestro propio vínculo, en el vínculo con los otros. Entonces, la pregunta que también me hice fue, ¿uno cómo llega a ser una persona con defectos? Porque un bebé no nace con defectos. ¿Cómo llega un ser humano a ser defectuoso, digámoslo de esa manera? Entonces, también piensen todos ustedes, bueno, ¿cómo lo transmito? Hay 3 pasos para tener un defecto, suena como en hipérbole, pero me parece muy interesante porque ya después les voy a mostrar que uno sale por la puerta que entró. Cuando uno tiene un problema, sale por la puerta que entró. Entonces me parece interesante poder mostrarle los 3 pasos para tener un defecto para que al desandarlo nos encontremos con la solución. Primer paso para tener un defecto. Tiene que haber en el ser humano una escena dolorosa. Dolorosa lo voy a poner con comillas, porque no puede ser cualquier escena dolorosa. Incluso he escuchado a los seres humanos y he podido ver que una escena dolorosa es que a ti te den algo valioso, por ejemplo, como que estén tu hermana y tú, y sean 2 chicas, y a la hermana le digan que ella no es tan bella, que la bella eres tú,
parece ser una escena bellísima porque entonces la que está maravillosa físicamente eres tú, pero resulta que tú no te lo tomas bien y te sientes mal y culpable porque tu hermana no es tan bella. Y es una escena dolorosa, así tú seas la que recibas la cualidad. Entonces, una escena dolorosa quiere decir no necesariamente que algo horroroso pase, sino que tú te lo tomes como algo trágico o algo triste. Incluso los participantes de la escena a veces ni se enteran que estás teniendo dolor, porque el dolor y el sufrimiento es una decisión, ya lo había tratado en uno de los temas que me invitó Mindalia. El sufrimiento es una decisión frente a algo que ocurre. Tomas posición y te tomas, como lo decimos en este país, te lo tomas personal una escena. Entonces, primer paso para tener un defecto, hay que tener una escena dolorosa y decidir dolor sobre esa situación. El segundo paso, tener miedo. Uno de los mejores quiero decir, mayores y más grandes sentimientos humanos es el miedo. Entonces, de la escena aparece un afecto que se llama el miedo. Gloria, ¿por qué el miedo? El miedo es de los afectos que más se decide, es un castigo. La depresión también es un modo de castigo, que también lo traté en otro momento. Entonces aparece la escena dolorosa y luego ocurre el miedo porque es una respuesta muy natural en el ser humano de defenderse frente a una situación incómoda o dolorosa. Después del miedo, por supuesto, el empuje de los seres humanos es protegerse del miedo y aparece una etapa o como ya se llama en el psicoanálisis un mecanismo de defensa. Entonces, escena dolorosa, aparezco con miedo y después del miedo trato de taparlo con un mecanismo de defensa. Ya les voy a explicar cómo funciona. Escena, la misma que estaba poniendo ahora. Hay dos niñas y a una de las niñas se le dice que no es tan bella. La que se toma eso personal, la que construye la escena con esa situación, entonces dice que, por ejemplo, siento culpa porque mi hermana no es tan bella como yo. Y aparece el miedo. Miedo a, por ejemplo, que el otro vea la belleza y empieza a esconderse y a hacerse marcas en el cuerpo, se cae, tiene cicatrices, se hace enfermedades, para tratar de tapar la escena dolorosa porque tuvo miedo de ser bella, no por la belleza misma, sino para poder proteger a alguien. Por eso también decía en otra oportunidad que el sufrimiento es un acto de amor por alguien. En este caso sería, sufro tapándome la belleza para que no se me vea tanto y pueda proteger a la otra del supuesto dolor que yo estoy calculando en ella. Entonces, esa es la dinámica de un defecto. ¿Cómo nace un defecto? De este modo, una escena, un miedo y una tapa. Ahora, y entonces, ¿por qué nosotros llamamos a los defectos con un sufijo? Me parece muy hermoso porque los sufijos, sobre todo el sufijo oso u osa, son modos, es decir, el sufijo se pone después del adjetivo y lo que hace es nombrar una exageración, en este caso el sufijo oso, una exageración del adjetivo. Entonces, usted puede ser celoso y terminar con el sufijo oso, ¿cierto? Porque es una exageración del cuidado. Si tú consultas el verbo celar, por ejemplo, el verbo celar es cuidar a alguien, estar protegiendo, custodiándolo, pero si le pones el sufijo oso, entonces ya hay una abundancia, hay una exageración. Los tres defectos, es decir, las tres tendencias de los seres humanos para sufrir más comunes son los celosos, los rabiosos y los mentirosos. Son tres modos de sufrir en exageración. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo del defecto que es lo simple, yo soy celoso, yo soy rabioso, yo soy mentiroso, cómo podemos desandar todos estos pasos de tristeza y de sufrimiento y por supuesto de miedo para que quedemos con esa cualidad que en últimas era al principio. El celoso nunca lo fue así, por teoría de conjuntos, él no fue siempre celoso, fue un cuidador que por una escena se puso el sufijo oso y se puso en abundancia un cuidado que finalmente no es del otro, sino de sí mismo. Entonces, espero que me estén siguiendo. ¿Cómo nombramos los defectos con un sufijo, como el oso, como oso u osa, para hablar de una exageración? Algo así como, antes del defecto había una cualidad, y por una escena dolorosa el sujeto se puso un exceso.
y con ese exceso construyó toda su vida. Es más o menos lo que estamos haciendo los seres humanos. La tarea nuestra con el terapeuta que quieras ir es limpiar tu defecto para que vuelva a quedar lo que era y así encontrarse con nuestro ordinario. Entonces, mire, pues, vamos a hablar de los 3 defectos más horrorosos, los mayores defectos en el sentido de que, pues, como que se eligen, como si fueran los defectos favoritos de los seres humanos. El defecto celoso, el defecto rabioso, el defecto mentiroso. Empecemos con cada uno. Celoso. ¿Qué es el miedo que puede tener un celoso? Miedo a perder, inclusive lo dice, tengo miedo a perderte, no quiero que alguien se quede contigo, no sé qué. El miedo es perder. Pero resulta que uno con el miedo pues se tapa. Si tienes frío te tapas, si tienes miedo te tapas con algo que se llama mecanismo de defensa. Lo que yo he visto es que el modo de tapar ese miedo, el modo de tapar el miedo, que se llama celoso o miedo de perder, es agarrarse de los otros. Es como si dijese, la solución para no perder al otro es precisamente agarrarme de él. Por eso el celoso se comporta como alguien que pueda decir todo el tiempo, no me hallo. Usa el verbo hallar, como si él estuviera todo el tiempo perdido. Fíjense que uno hace con la vida exactamente lo mismo por lo que tiene miedo. En el psicoanálisis, el miedo es un deseo que se debe venir. Es decir, tenemos miedo justamente de lo que deseamos. El celoso todo el tiempo, de manera inconsciente, lo que tiene miedo es a perder. Pero no es una pérdida o miedo de perder al otro, sino miedo de perderse a sí mismo porque está perdido, porque en el camino se agarró de los otros. Es decir, ¿qué soy yo? Soy yo mientras que el otro esté. Si el otro no está, me desabono, no estoy, soy invisible, estoy vacío. Sigamos con el rabioso, que lo conocemos como el malhumorado. Entonces, el malhumorado, ¿qué es lo que en realidad teme perder? ¿Cierto? ¿Cuál es el miedo? Perdón. ¿Cuál es el miedo? Miedo a que no se le obedezca. El rabioso siempre está justificando cada uno de sus actos, diciendo es que debe ser así, hay una injusticia, debes acomodarse las cosas de la casa de esta manera, es que las cuentas se deben manejar de este modo. Es un malhumorado todo el tiempo porque en realidad lo que está diciendo es temo perder mi autoridad. Pero resulta que con lo que generalmente se tapa es que no tiene autoridad sobre sí mismo. Entonces es algo así como, tengo miedo de que se me pierda la autoridad, pero al mismo tiempo yo no tengo autoridad sobre sí mismo. Entonces por eso, la mayoría de las veces a un rabioso se le puede escuchar, yo no puedo con eso. Como si con esa frase estuviera diciendo, en realidad mi gran dilema, mi gran trauma por la batalla que estoy librando es que no sé qué es tener autoridad sobre mí mismo y sobre los otros. Ahora, el defecto más escogido en casi toda mi experiencia, que son 25 años como psicoanalista, es la queja más generalizada, sobre todo en la vida amorosa. Por ejemplo, en la vida amorosa, la queja es, me mintió, me dijo mentiras, lo descubrí, dejó el WhatsApp abierto, no sé qué, todo el tiempo, como que en las relaciones amorosas la mentira está todo el tiempo presente. Dicho sea de paso, en paréntesis, que la mayoría de las personas que entran en una relación amorosa da por hecho que se le va a mentir. Entonces ya es como una capitulación, estoy segura de que me va a mentir. Y se conduce en la vida amorosa con con una lupa, intentando ver las huellas o las pruebas de que eso es verdad. Ya estamos empezando mal una relación, si por ejemplo estamos iniciando creyendo que el otro completamente pues, va a mentir en algún momento. Entonces, ¿qué es el mentiroso? El mentiroso es el que finalmente defiende la verdad. Gloria, en serio, sí, pero es que si dice mentiras, ¿cómo defiende la verdad? Van a ver cómo es que el mentiroso defiende la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es el miedo de un mentiroso? Si usted le pregunta conscientemente a un chico o una chica, le dice, ¿cuál es tu principal miedo? Pues decir la verdad. Pero no es decir la verdad de que estaba en tal lugar y dijo que era otro, sino decir la verdad de sí mismo. El mentiroso todo el tiempo es como en una película de las que estamos viendo en estos tiempos, que es una película que uno puede visitar varias dimensiones. El mentiroso tiene un montón de versiones de sí mismo y con cada persona va poniendo como si estuviera en una dimensión. Entonces, él lo que no quiere que se sepa es que la verdad de él a él no le gusta.
Por eso tiene que inventarse un personaje con cada una de las personas con que se vincula, porque ahí la gran tragedia y la gran batalla del mentiroso es que no le gusta la verdad en la que se convirtió, digámoslo de esa manera. Cuando yo digo todo esto, entonces es como para que cuando nos relacionemos con los otros tengamos un poco de compasión. Compasión, tal cual lo podemos aprender de Jesús de Nazaret, no es una compasión de tenerle lástima al otro, sino de tener claras dos cosas. La lástima es tenerle pesar al otro y creer que el otro no va a cambiar, que el otro no va a poder con su batalla, por ejemplo, dejar de ser mentiroso, dar por hecho que siempre va a mentir, ¿cierto? La compasión es estar convencido de que el otro va a hacer lo posible y lo imposible, todo lo que esté a su alcance para sacarse de la mentira como una manera de confesar esta verdad, como le estamos diciendo, la verdad de que no le gusta lo que es y en lo que se convirtió. Entonces, cuando escuchamos cuál es la batalla del celoso, cuál es la batalla del rabioso y del mentiroso, en realidad lo que podemos concluir para que los vínculos no estén mediados como por el malestar y la agresión es cada uno tiene su propia batalla. A cada uno le pasó lo mismo, una escena, un miedo, una manera de taparla y un modo de librarse frente a sí mismo para que no se le vea lo que realmente tiene. Y es un miedo pavoroso de ser, un miedo pavoroso de desprenderse de esas escenas que finalmente son una existencia misma. Si todo el tiempo, aquí decimos en Antioquia, si todo el tiempo comiste arroz con huevo y ese fue más o menos el panorama, pasa que te invitan a una buena cena y te cae mal. Te cae pesado a la panza porque finalmente en ese instante ese estómago lo que está diciendo es no estoy acostumbrado a lo bueno o por lo menos a un alimento distinto. Entonces hay que desacostumbrar la panza, como diría Cervantes, hay que desacostumbrar la panza para poder ver en un molino de viento un gran gigante para su escudero. Entonces, esto de los defectos, ya dijimos, los defectos son lo más simple del ser humano. ¿Por qué me parece la palabra simple tan hermosa? Porque cuando la busqué es algo así como lo compuesto por un solo elemento. Las personas creen que tienen varios defectos, siempre es el mismo. Cuando estoy con mis pacientes en la primera cita, ellos creen que tienen muchos problemas, pero resulta que cuando me los cuentan, siempre es el mismo porque hacemos una intercepción y en el conjunto donde todo se junta está lo simple del sujeto, está su defecto. Aquí, no sé si en otros países hay un adagio que está en el argot popular que dice que el tacaño no da ni del cuerpo o que la lengua es el azote del trasero. Estos adagios nos muestran claramente, sobre todo el primero, que el tacaño cuando dice que no da ni el cuerpo, no da su amor, no da sus palabras, no da nada. Así tenga diferentes vínculos con el dinero, parezca tener diferentes vínculos con el dinero, con el amor, con las palabras, con todo, con el sexo, en realidad es el mismo porque lo simple de él es un defecto. Me parece muy interesante que lo podamos tener en cuenta porque ahorita cuando les dicte el método para la felicidad, porque es que es en serio que existe, falta solo un detalle para el método, ahorita se los comunico. Hay que tener en cuenta que el primer paso para poder cumplir con ese método es tener claro cuál es el defecto y no creer que son muchos. Para pasar del defecto a una vida bonita. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, ¿cómo salir de lo simple? Ya sé cuál es mi defecto, ya sé que los defectos en realidad son modos de defenderme de unas situaciones terribles y pavorosas. Entonces, ¿cómo voy a salir? Ahorita les mostraba que para poder salir de un problema, pues uno sale por la puerta que entró. ¿Para qué salir por las ventanas? ¿Para qué tumbar toda la casa? Salga por donde entró. Y por donde entró fue esa escena donde usted decidió, porque fue una decisión, el defecto que usted iba con el que iba a estructurar su vida. Entonces, para poder salir por esa puerta, es decir, para salir de los defectos, hay que tener súper claro qué es lo extraordinario. Y vas a ver cómo voy a hacer esa conexión. Dijimos que lo simple es el defecto. Entonces, ¿qué es lo extraordinario? Ya que Gloria Luz planteó que la felicidad es pasar de lo simple a lo extraordinario. Entonces, voy a hablar de lo extraordinario para que después hagamos una intercepción. Lo extraordinario, cuando tú lo revisas en la Real Academia Española, va a aparecer que es algo que se saca del ordinario, algo que se saca de lo común, algo que se eleva más allá de lo simple.
Entonces lo extraordinario es sacarle a lo simple algo provechoso. Mi tarea como terapeuta, tu tarea como terapeuta, si me estás escuchando, es decir, es sacar a un paciente de la idea que tiene que volverse otra persona o que tiene que cambiar por completo, que todos los defectos los va a botar a la basura porque no sirven para nada, porque es el peor celoso del mundo. No, no, no. Si los celos, si has sido celoso 30, 40 años, si has sido mentiroso 50, si has sido rabioso desde que naciste, pues bueno, tienes material de trabajo, solo es limpiar el defecto, saca de ahí algo extraordinario, algo bello, que sirva para que tú estés más tranquilo. Entonces, ¿cómo volver el defecto algo extraordinario? ¿Cómo volver, sacar de lo ordinario algo que sea extra, algo que sea como un plus? No te tienes que volver alguien más, solo saca de eso defectuoso lo más hermoso. Para hacerme entender de cómo se puede hacer eso, les voy a recordar algo que leí mientras hacía uno de los posgrados sobre Leonardo da Vinci, que me va a servir muchísimo para mostrar esto de cómo sacar lo extraordinario. Partamos de esto. Para Leonardo da Vinci era muy importante, al esculpir sobre todo, tener una idea en la cabeza. Él decía, yo no programo mi escultura, yo no la pienso ni la diseño, yo solo sé cómo funciona el cuerpo y sé cuáles son las proporciones. Pero cuando estoy esculpiendo, yo dejo que la obra me diga qué desea y voy retirando lo que le sobra. Parece bellísimo porque es una manera de dejar ver lo que hay ya escondido, que es un poco la metáfora que estoy poniendo, y es, ya hay un defecto en nuestra piedra. Quita lo que sobra, que es el oso, el sufijo, para que aparezca una obra de arte para ti. Y como es un invento y la obra va a decirlo mientras vamos caminando, después va a aparecer esa obra de arte y como estuviste esculpiendo sin descuidar cada detalle, no te va a parecer sorpresivo, pero sí maravilloso. Entonces, me parece hermoso que tengamos en cuenta esto que dice Leonardo da Vinci y algo que también a él le ocurrió para mostrar no cómo pasar de lo simple a lo extraordinario, sino cómo hay personas que teniendo una cualidad la vuelven defecto. A propósito de lo que nos cuentan en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm y los hermanos Anderson, cuando dice cómo un sapo se puede convertir en un príncipe, pero también un príncipe convertirse por un mal beso un sapo, ¿cierto? Entonces, mira, de lo simple a lo extraordinario es un sapo que por un buen beso se convierte en príncipe, pero también los seres humanos nos hacemos daño porque se vuelven lo peor hasta en el cuerpo, les va pasando el tiempo y se va volviendo el ser y el cuerpo en lo peor, porque lo extraordinario lo volvió como un sapo, a propósito de los hermanos Grimm y Anderson. Entonces sería algo así como, nos cuenta Leonardo da Vinci en uno de sus textos que fueron pocos para hablar de su vida privada, fueron muy pocas las veces que habló sobre lo que le pasaba en su vida privada, pero una anécdota que fue para él contundente y que le enseñó sobre los seres humanos. Una vez él tardaba 4 años generalmente en entregar sus obras. El rumor bello en lo académico es que demoraba por entregar 4 años sus obras, que fue el mismo tiempo que su papá demoró en reconocerlo. Y entonces resulta que Leonardo da Vinci demoró 4 años para entregar la última cena. Y en un instante, cuando le tocaba dibujar a Juan, pues escogió un hombre bello, dulce, amoroso, pues un buen ser humano, ayudado por los chismes y los comentarios de quién podría ser en la ciudad un hombre bello, bueno y generoso, y escogió un modelo y lo pintó para pintar el apóstol amado de Jesús. Pero como demoraba tantos días por cumplir con sus obras, resulta que demoró un poco más de 3 años para pintar a Judas. Si preguntó por Juan y le dijeron de un modelo maravilloso, pues tenía que ir a algo así como la cárcel para poder encontrar a Judas, para poder representar esa versión de Judas que existió hasta hace poco en la Biblia católica.
Y resulta que fue a algo parecido a la cárcel a buscar a alguien que le sirviera de modelo. Efectivamente lo estaba pintando a ese modelo y notó que a mitad del dibujo el modelo estaba llorando. Y le preguntó, si te voy a pagar y te voy a dar garantías en este lugar donde estás preso, ¿qué te tiene llorando? ¿Cómo te he lastimado? Y él le dijo, no me has hecho nada, yo me lo he hecho solo. Yo fui Juan y ahora me pintas como Judas. Me parece que es contundente lo que le pasó a Leonardo da Vinci, porque el mismo modelo era Juan y 3 años después lo escogió por pura casualidad para ser Judas. Parece súper contundente porque eso a veces nos hacemos los seres humanos. No solo lo pasamos, tenemos la opción de pasar de lo simple a lo extraordinario, sino que hay seres humanos que lo extraordinario lo vuelven nada y llevan sus cualidades a los peores rincones de tal manera que lo que empezó siendo bello se convierte para ellos mismos en lo peor. Les voy a contar 2 casos que me dan mucha noticia de lo que les estoy diciendo. Acá hay algo, claro que eso existe en todo el mundo, que es el comerciante, que es el que sabe vender, sabe negociar, sabe pues cómo hacer las cosas. Y resulta que si somos exagerados, él sabe robar. Sabe robar, pero no agrede al otro, sino que sabe robar en el sentido de que convence al otro de que es un buen negocio cuando es el que va a ganar. Si él no hace eso, sino que roba, se convierte en un ladrón. Pero si sabe hacer con sus cualidades y no los convierte en defectos, puede hacer vínculo y hacer un gana-gana para que cada uno pueda tener lo propio. ¿De acuerdo? Entonces, método para la felicidad para que no se me quede esto en el aire. Hay 5 pasos. El primer paso, elige tu mayor defecto. Tiene que ser el mayor defecto, lo peor que tú digas, oh, God, ¿qué es esto tan impresionante? Que nadie se entere. Claro que los amigos nos enteran muchísimo. Segundo, quítale el sufijo. Es que yo soy muy rabiosa, es que yo soy muy mentirosa, muy exagerada para alguna cosa. Quítale el sufijo. Y estoy segura, como decimos en Antioquia, te apuesto lo que tú quieras, que apenas le quites el sufijo a ese defecto, te vas a encontrar con tu cualidad y que inclusive en este momento la usas y la usas bien en alguna parte. Porque por teoría conjuntos solo existe un conjunto si existe su contrario. No puede ser rabiosa en todas partes porque eso te afectaría el organismo. Para que el rabioso exista, él mismo debe ser paciente y generoso en otras partes. Como si algunas personas tuvieran la habilidad de sacar lo mejor de nosotros. Entonces no es verdad que tú eres todo el tiempo rabioso, sino que hay momentos donde no eres rabioso porque tienes la facultad de quitarle a esa rabia, por ejemplo, el exceso y ser una persona extraordinaria en algún aspecto. Después de que sepas cuál es tu cualidad, entonces busca la escena, trata, no te hagas el tonto. Todo el mundo sabe frente a la pregunta, ¿qué te marcó? Todo el mundo sabe que lo marcó. Todo el mundo sabe que fue la escena tan impresionante que lo hace decir a uno que la piel del alma estaba lisita y de pronto algo como una uña marcó. Y vas a ver, cuarto punto, que si la limpias muy bien de tus intenciones, porque a veces nos gusta un poquito sufrir, si limpias la escena, en realidad puedes darte cuenta que tú tomaste la decisión de ese sufrimiento. Tú fuiste la persona que dijiste frente a esta escena, yo voy a decidir quitarme la belleza, como el ejemplo que puse Alice, yo fui la que me quité la belleza y creí que el modo de amar a mi hermana era quitándome la belleza, pero ella también se tenía que encargar. No te puedes encargar de todos como si todos fueran tus hijitos. Ella también se tenía que encargar de no ser eso que el otro quería y hacer algo con eso. Ni siquiera de no ser bella, de no responder a la expectativa de amor de ese que le estaba diciendo que no era tan bella, por ejemplo. Y tendrá que encargarse. Y como quinto, algo que también voy a trabajar despuesito, que también invitaron en Italia, y es tener agallas. Cuando pensé, ¿cierto? Tener agallas. ¿Y tener agallas para qué? Ni siquiera para emprender la tarea de dejar de sufrir, no. Para que cuando deje de sufrir, agarre la felicidad, porque las personas, lo que hemos descubierto, lo que hemos estado viendo Silvana y yo, que es una amiga con la que trabajo,
fuertemente en esto que tiene que ver los seres humanos. Tener agallas para ser feliz es ya un trabajo horroroso, porque resulta que las personas, a propósito del ejemplo de la belleza, cuando son felices, empiezan a decir como el argot popular, de esto tan bueno no dan tanto, algo va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, tener agallas significa, agallas, acuérdense qué es lo que le pasa a los pececitos. Tener agallas es ser capaz hasta de, como ser humano, nadar como pez en agua, aunque no podamos ser capaz con lo imposible. Bueno, pues vamos terminando, mi querida. Genial, muy buen cierre con las agallas. Así que ya hay alguna pregunta por ahí. Vamos a pasar a preguntas de la audiencia. Antes voy a pasar un mensaje de parte del equipo de Mindalia y después vamos a eso, mi querida. Pues antes de pasar a las preguntas del público, te iba a pedir, por supuesto, Gloria, hay una sorpresa que yo sé en primicia hace un tiempo. Voy a recordar antes a la audiencia que las redes sociales de Gloria estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí podréis ver todo lo que ella trabaja y también seguro que lo que nos viene a contar ahora, que es ese libro tan maravilloso que nos vas a presentar. Cuéntanos un poquito, Gloria. Ya se los había compartido, que sea esta la ocasión. Es uno de los libros que escribí que se llama La casa que vivimos. Es un libro en el que muestro precisamente la importancia de la infancia, no como una situación que se vivió, como un tiempo de la vida, del ciclo de la vida, sino como eso que nos pasa en la actualidad tiene que ver con lo que aconteció cuando estábamos pequeños. Y no... digamos, no es casual que se llame La casa que vivimos, porque lo que puedo mostrar desde mi propia experiencia, porque es un libro sobre mi propia infancia, lo que puedo mostrar es cómo en cada rinconcito de nuestras casas, de donde crecimos, cómo ahí pasan acontecimientos, estas escenas dolorosas de las que sacamos de lo bueno y de lo peor, para poder construir nuestra personalidad. Es algo así como una metáfora literaria para mostrar cómo nuestro ser precisamente puede llegar a ser nuestro hogar, nuestra propia casa, cómo llevarnos a ese lugar. Porque es que, digamos, en las depresiones, en las tristezas, en las personas con todas las soledades que están viviendo, hay como un afán de estar en compañía. Y es bueno, digamos, en el libro lo que se muestra es cómo uno mismo ser su propio hogar y no estar muy fastidiado con la soledad, porque cómo te atreves a sentirte solo si estás en tu compañía. Para uno sentirse solo, no es lo mismo a solas, tiene que estar muy desaunado de su ser como para sentir miedo de estar a solas con uno mismo. No es bueno iniciar ninguna relación, ninguna, si uno cree que está solo, porque está con uno. Porque le pide al otro ocupar la casa y ser el dueño de la casa de uno, haciendo los peores sacrificios para poder que el otro esté y no lo deje a uno a solas. Uno mismo también puede ser su hogar. Es el libro La casa que vivimos. Qué interesante, además el nombre es precioso, yo sí que lo conocía, ya lo hablamos también en la otra ocasión, así que bueno, muy buena pinta. Yo tengo pendiente también de leerlo, lo confieso, porque me interesa de hecho mucho. Tengo cola porque sigo estudiando, pero es uno de los de mi lista, mi querida. Así que bueno, gracias. Ahí queda eso, muchas gracias a ti. Y ahora sí voy a retransmitirte las preguntas, que ya hay algunas por ahí, muy interesantes. Vamos a ellas. Antes de nada voy a recordar a usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, vamos allá. Con la pregunta de José Arturo Campuzano de YouTube nos dice, pregunta desde México, la felicidad es un estado del ser y están más conectados los niños. ¿Cómo entrar en este estado de conciencia los adultos ante situaciones difíciles que se presentan como la tristeza, el enojo y demás? Te agradezco, esa pregunta es bellísima, me encanta. Voy a dejarte otro comentario después cuando termine, porque te quiero recomendar dos cositas para leer. Pero mira,
Hay dos cosas que te escuché. La felicidad es un estado y cómo recuperar eso que le pasa a los niños, como nosotros como adultos es lo que te estoy escuchando. Te agradezco la pregunta porque, por ejemplo, en mi propia experiencia, decir, para yo poder decir estoy muy feliz conmigo, con la vida que he construido, tengo que haber conocido la tristeza en los rincones más horrorosos, ¿cierto? Entonces, para mí, en mi propia experiencia, la felicidad no es un estado, es una decisión. Y finalmente, lo que mostré hoy es precisamente cómo tomar la decisión. Porque si uno va acostumbrado desde pequeño, y digo acostumbrado no porque el otro intervenga, sino porque uno eligió ser el que se quita la belleza para seguir con el ejemplo, es tomar la decisión de no amar así, porque uno no puede amar al otro con lástima. Ella tomó una decisión de amar al otro, quitándose la belleza, y eso aporrea a un montón de gente porque después se lo va a cobrar. Entonces, para mí, la felicidad es una decisión que se toma de quitarse el sufrimiento. Es decir, una decisión de pasar de lo simple a lo extraordinario, de hacer con eso nuestro. Y en realidad, como yo escucho a tantos niños en el consultorio, desde los 2 y 3 años, no estoy segura de que ellos sean felices. Van porque sufren mucho. Lo que ocurre es que lo fuerte que le pasa a la infancia, lo que le pasa horroroso a los niños, es que la única manera de decir que están tristes es a través de los comportamientos, porque a veces no alcanzan las palabras. Es como cuando uno está aprendiendo un idioma. Uno está aprendiendo un idioma y quiere decir muchas cosas, pero no tiene mucho vocabulario a la mano. Eso más o menos le pasa a los niños, pero empiezan con los comportamientos y lamentablemente a veces los adultos no tienen cómo leer esos comportamientos y los toman como una agresión hacia ellos y no como un modo de estar diciendo ayúdenme porque algo no va bien en mi vida. Entonces no creo que sean muy felices, sino que sufren pero no saben cómo decirlo para que los adultos, como dice Superi, puedan entender las personas grandes que en realidad es un elefante que se traga una boa constrictor. A veces los adultos no podemos leer a los niños tan fácilmente. Pero sí, hay unos momentos donde uno ve a los niños que dice, wow, qué rico cómo están de felices. Yo creo que más que felices tienen la capacidad de ver lo extraordinario donde todos los otros no lo ven. Como también dice Antoine de Saint-Exupéry, y es lo esencial es invisible a los ojos. Los niños pueden ver lo que los otros no ven. Yo creo que en ese sentido sí, pero los niños sufren y mucho. Qué interesante la respuesta, estoy de acuerdo, la verdad, creo que con todo prácticamente, ¿no, Gloria? Es verdad que para mí también, según mi experiencia, sí que es una decisión también la felicidad, y me encanta lo que comentas de los niños, ¿no? Yo aprendo muchísimo de las niñas, de los niños. Son pura esencia y, como bien dices, ven lo esencial. Captan la esencia de las personas, sí, ¿no? De pronto te escriben algo, te hacen un dibujo y de pronto están captando la esencia y es precioso, así que gracias. Es hermosísimo. Sí, hay algo sobre los niños, una nena que en estos días escuché y me dice, bueno, ya me escuchaste a mí, ahora vas a escuchar a mi abuelo, porque iba a entrar justamente el abuelo. Ya sé qué problema tiene, de 4 años, ya sé qué problema tiene. Él te lo dice, pero yo te lo quiero decir. Así, ¿qué problema tiene? Tiene un problema grave y es que es un gritón. Él viene porque es un gritón. Y me dijo a mí en mi cara, Gloria, que él es un gritón, y yo le dije, eso no es verdad. Tú no eres un gritón, porque tú gritas a todos menos a mí. Es una manera en que ella, sin tener en cuenta la teoría, nos está diciendo, no es verdad que él nade en el defecto todo el día. Él, por amor a mí, saca la cualidad y lo que hace es poner en nuestra relación lo más hermoso. Se sacó de lo simple, pasó a lo extraordinario para una chica que él ama y ella lo sabe. Qué bello. Bueno, pues sí, entonces imitemos eso, saquemos eso de los niños. Y bueno, vamos a la próxima pregunta. Interesante, muy interesante. Nos la hace Glenn Miller desde Facebook. Nos pregunta desde Bolivia. Nos dice, pregunta, ¿cómo salir del autosabotaje recurrente de la vida? ¿Tiene que ver con algo extraordinario? Nos dice. El autosabotaje, que lo llamamos el verdugo, el saboteador, la otra voz interior, pues tiene muchos nombres y en realidad, dependiendo de la terapia, no importa cuál.
Pero sí, lo que tenemos todos en común para decir es, algo mío, llámese como se llame, no quiere que yo esté bien. ¿Cierto? El autosabotaje es, lo llamamos en el psicoanálisis, el inconsciente que a veces se comporta con uno como un enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a sacar? Hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que hay como una tendencia en algunos seres humanos, vaya la terapia que vaya, ese no es el punto, y es que van a terapia, hacen rituales, hacen encuentros, hacen retiros, van a conferencias de psicoanalistas, se van a los psicoanalistas, ese el punto, no es que terapia, y hay un punto donde dice, sí, yo sé que me autosaboteo. Como si creyera que saber es suficiente. Como si ese sujeto creyera, ese ser creyera, que ya libró la batalla porque supo. Apenas empezó. Porque el segundo paso es reconocer que le gusta mucho en lo que se convierte cuando gana el saboteador. Gloria le gusta. Es que me autosaboteé y en el negocio, en este negocio, otra vez perdí a punto de ganar. Es que me volví a sabotear porque otra vez, a punto de presentar el examen, se me olvidó todo para poderlo perder. Lo segundo que hay que hacer es poder reconocer que le gusta mucho perder el examen o perder el negocio. ¿Me gusta mucho? Sí, lo habíamos dicho en alguna oportunidad. Le gusta sufrir porque el sufrimiento es un acto de amor para alguien. Me decía un chico que abría los ojos así gigante, me decía, usted lo que me está diciendo es que yo me convertí en el bebé de mi mamá que no quiere progresar para poder estar con ella y para poder necesitarla. Usted me está diciendo eso. Y yo, eso duele. Y yo, pero si no lo reconoces de que está siendo el bebecito para que la mamá todo el tiempo te ponga el chupo y llegas donde ella desconsolado para que ella te diga, oh, bebé, otra vez fracasaste. Y ahí sí me necesitas, si te gusta mucho, sepa las consecuencias, es que se queda arrullado por la madre en ese cochecito. El tercer paso, después de que uno se entera, ¿cierto? El tercer paso, después de que uno se entera, que está muy entretenido ahí, es querer un poquito menos a la mamá. Es que yo no le estoy diciendo que la entierre de su corazón, no quererla tanto, a propósito de que es muy amoroso con ella, o que permite que ella sea muy amorosa. Quítele, limpie esa relación, porque en el fondo lo que está pasando es que se está convirtiendo precisamente en ese sujeto que ella no lo dice porque ella dice, yo quiero que usted sea alguien en la vida. No, en eso que ella teme, en realidad ella teme que sus hijitos crezcan porque se queda sin la función materna. Eso nos pasa mucho en este país o en este continente, no sé si les pasa mucho en otros lugares, pero hay una relación bastante funesta entre los hijos varones y las mamás. También las mamás hacen daño a sus hijitas, pero ni siquiera se enteran, ya tienen es mucho miedo y por eso no significa que sean pues inocentes, pero tienen miedo de perder a sus hijitos. Bueno, maravilloso. Yo tomé hasta alguna nota de los pasos, me gustó mucho la conferencia, la verdad que sí, Gloria, muy interesante. Gracias, Elena. Gracias a ti, mi querida, la verdad, un placerazo. Muchas gracias por haber formado parte del Congreso. Ahora te voy a pedir que te despidas de nosotros también y que nos recuerdes un detalle breve, porque estamos casi fuera de tiempo, sobre tu libro, por ejemplo, ¿dónde podemos adquirirlo? Importante. Un abrazo. Un abrazo. Me gustó mucho compartir con ustedes mi propia experiencia de vida. Cada palabra fue pasada por el cuerpo porque la he vivido. El libro, entonces lo pueden comprar en Hotmart, La Casa que Vivimos, para que te enteres de tu responsabilidad y en eso que elegiste para sufrir desde que estabas pequeño en cada uno de los rinconcitos de tu casa. Acuérdate, la casa que vivimos es una metáfora entre la casa y el ser. Tú eres tu casa y tú puedes ser tu hogar. Un abrazo a todos. Elena, un abracito. Un abrazo, mi querida. Bueno, pues con eso nos despedimos por esta vez. Seguimos con el Congreso, así que no os perdáis la próxima conferencia. Y os recuerdo que también podréis disfrutar de este contenido en el resto de nuestras plataformas y también en Mindalia Radio Voz. Bueno, pues con esto me despido por esta vez. Como decía, un abrazo enorme y gracias por estar al otro lado.